Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, de nuevo contigo en este momento tan especial, en el que invocamos la presencia del Espíritu Santo para que llene nuestras mentes, para que llene nuestras vidas, para que la palabra de Dios que Él inspiró nos pueda inspirar también a nosotros un modo de vivir de acuerdo al estilo de Jesús. Quiero presentarte hoy una palabra del profeta Jonás, de este libro, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Te he contado ya algo de la historia de Jonás. Sabes que por fin Jonás es capaz de obedecer a Dios. Pero el mensaje que le toca anunciar no es un mensaje de paz, es un mensaje de destrucción. Él tiene que decirle a un pueblo soberbio que ha edificado su vida y su cultura sobre sus propias ambiciones, que aunque se creyera poderoso, indestructible, en 3 días iba a ser destruido. Es un mensaje de alto riesgo para la vida de este hombre. Y sin embargo, ya su vida está entregada. Si Dios lo manda, no importa ninguna otra cosa. Es la voluntad de Dios. Escucha lo que dice el relato. La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás, en estos términos: parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré. Jonás partió para Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad enormemente grande, se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, éste se levantó de su trono, se quitó su vestidura real, se vistió con ropa de penitencia y se sentó sobre ceniza. Además, mandó proclamar en Nínive el siguiente anuncio: por decreto del rey y de sus funcionarios, ningún hombre ni animal, ni el ganado mayor ni el menor, deberán probar bocado. No pasten ni beban agua. Vístanse con ropa de penitencia, hombres y animales. Clamen a Dios con todas sus fuerzas y conviértanse cada uno de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos. Tal vez Dios se vuelva atrás y se arrepienta, y aplaque el ardor de su ira, de manera que no perezcamos. Al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que les había hecho y no las cumplió. De nuevo el Señor le dirigió la palabra a Jonás: levántate y vete a Nínive, la gran ciudad pagana. Proclama allí ese mensaje que te doy para ella. Fíjate que después de muchas vueltas, de muchos rodeos, Jonás de nuevo se encuentra ante la llamada de Dios. El Señor no lo soltó, el Señor le renueva la orden misionera, y esta vez no se puede escapar.
Te pido, Señor, que me repitas tu voluntad, porque tantas veces me olvido o tantas veces me quiero escapar de ella. Te pido que me repitas que no tengo derecho a vivir mi fe tranquilamente para mí solo. Que me repitas que tengo que proclamar tu mensaje, Señor. Desgraciado de mí, si no evangelizo. Repíteme, Señor, repíteme que soy responsable de mis hermanos. ¿Te consideras como enviado en misión? ¿Que Dios tiene un propósito para ti? ¿Sos verdaderamente testigo de algo? ¿De alguien? ¿Tu vida suscita un interrogante? ¿Una reconsideración de la vida de los demás? A todos los que te ven vivir. Tus palabras, tus hechos, ¿son como una proclamación del Evangelio? Jonás se levantó y partió hacia Nínive, según la palabra del Señor. Pero Nínive era una ciudad muy grande y se necesitaban 3 días para recorrerla. El mundo que tenemos que evangelizar hoy también es muy grande, es enorme, hacen falta más de 3 días para recorrerlo. Y la incredulidad hoy en día se levanta delante de nosotros así masiva. Parece aparentemente impenetrable. Todo el estilo de vida moderno, de consumo, parece segregar con ese ateísmo, con ese indiferentismo que vemos tan expandido, como una especie de anestesia que elimina todas las aspiraciones espirituales. La gente está dopada con tanto de consumo. Yo te pido, Señor, que me repitas tus palabras, que me repitas que estás con nosotros, que es según tu palabra, según tu voluntad, que estamos inmersos en medio de los paganos, justamente para revelarles tu mensaje, como Jonás fue en medio de los paganos, para revelar tu mensaje, Señor. Y Jonás hizo un día de camino, recorriendo la ciudad, proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Volvemos a encontrar las reticencias del profeta. Porque tengo que hablar a estos pérfidos paganos, que sea para condenar, que sea para asistir a su destrucción. Jonás, en el fondo de sí mismo, continúa detestando a los habitantes de Nínive. Pero esto no es lo que Dios quiere, no es esto. Y enseguida los ninivitas creyeron en Dios, anunciaron un ayuno, se vistieron de sayal, hicieron penitencia. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Mientras que durante siglos la predicación de los profetas no logró que el pueblo de Israel se convierta, ahora la predicación de un solo día fue suficiente para que el pueblo cambie el corazón, para que los ninivitas se conviertan. Jesús va a repetir esta lección y la va a dar como un ejemplo a sus contemporáneos. Los ninivitas se van a levantar en el juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien más grande que Jonás, dice Jesús. Mateo 12:41. Es verdad, Señor, es verdad. Suelo responder peor y menos prestamente a tus llamadas que muchos paganos de mi alrededor. Pienso en algunas actitudes de justicia, de amor, de generosidad, que son muy conformes a tu voluntad, Señor, y están en otros hombres. Y te doy gracias, Señor, te doy gracias por esta rectitud de vida que viven tantos hombres que al menos en apariencia parecían ignorarte. Y ahora veo que no te ignoraban tanto, Señor. Y viendo su reacción y cómo se apartaban de su mala conducta, Dios renunció al castigo que había prometido darles.
Fíjate que la Biblia está llena de estos cambios de actitud de Dios. Dios cambia de parecer. Este lenguaje casi humano, desde luego, que quiere decir que Dios no desea la muerte del pecador. Dios lo que quiere es que se convierta, es que viva. En el momento mismo en que Dios parece amenazar con un castigo, lo primero es el amor, y únicamente es el amor. Es solo la felicidad y únicamente la felicidad lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. En nombre de todos los hombres, Señor, gracias. Gracias porque querés nuestro bien y nos mandás anunciadores, nos mandás profetas que nos recuerdan tu voluntad de salvación para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Ojalá que el Señor también pueda usarte como profeta, como Jonás, para que a tantos que hay a tu alrededor les puedas anunciar que hay una salvación posible, un Dios que espera que cambien de vida. Te invito a que medites en esto, escuchando este tema musical del Ministerio Reunión del Señor. Úsame. Repetíselo. Úsame, Señor. Úsame, heme aquí, úsame, Señor, y llevar sanidad a este mundo en dolor y proclamar tu gloria y majestad. Úsame, heme aquí, úsame, Señor, y llevar sanidad a este mundo en dolor y proclamar tu gloria y majestad. Úsame. Abre mis ojos, la cosecha ver. Abre mi oído, ha llamado a mí. Corazón y el dolor sentí de los que sufren, esperan por mí. Úsame, heme aquí, oh, úsame, Señor, y llevar sanidad a este mundo en dolor y proclamar tu gloria y majestad. Úsame, heme aquí, úsame, Señor, y llevar sanidad a este mundo en dolor y proclamar tu gloria y majestad. Úsame, heme aquí, úsame,
estoy seguro. Convertirse, cambiar de vida, es hacer una elección por el Señor. Es poner a Jesús, a las cosas de Dios, en el primer lugar, dejando las otras en segundo, no porque sean malas, sino porque Dios no puede compartir su primer lugar con nada ni con nadie. Se crea en nosotros esa especie de instinto que reconoce en Jesús verdaderamente quién es. Te pido que escuches con atención este Evangelio de San Lucas, capítulo 38, versículo 42, donde nos narra esto. Esta María, hermana de Lázaro, que eligió la mejor parte. ¿Qué parte eligió María? Eligió justamente escuchar la palabra del Señor. Uno se podría preguntar, ¿y esto qué tiene de novedoso? ¿No lo hacemos todo el tiempo? Acordate que en tiempos de Jesús, el aprendizaje de la palabra era para los varones. Pero en la comunidad cristiana la mujer ahora también puede escuchar la palabra, puede aprender, puede meditar esta palabra. Y esto no es una mera pasividad. Para la comunidad del Evangelio de Lucas, escuchar la palabra significa prepararse para formar una comunidad, para predicar, incluso para conducir la comunidad. Escucha lo que dice el texto. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo una sola es necesaria. María eligió la mejor parte, que no le será quitada. Acá tenemos de nuevo un relato típico del Evangelio de Lucas. Sin duda lo obtuvo de un grupo de mujeres, de esas que seguían a Jesús, y que habían conservado esas tradiciones originales. Por el camino entró Jesús en una aldea y una mujer de nombre Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María. Marta y María aparecen en 3 relatos, y en los 3 coinciden las descripciones de sus temperamentos. Marta es la activa, María la sensible, la contemplativa. Lucas cuenta una comida muy sencilla que Jesús compartió con ellas. Juan cuenta esa pena, ese pesar que estaban pasando por la muerte de su hermano Lázaro. Y además Juan relata la unción perfumada que hizo María una semana antes de la pasión. O sea que Jesús tenía unas amigas y en su casa se encontraba bien. Ahí regresaba cada tarde de la última semana anterior a la pasión. Todos los relatos que hablan de Marta y de María subrayan la complementariedad de los 2 temperamentos. Acá aparece Marta ocupándose de los preparativos de la comida y María que se ocupa de atender personalmente al invitado. 2 funciones que son necesarias, 2 funciones que aseguran la hospitalidad más amable posible. Sin embargo, María había elegido la mejor parte. María, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Admirable, muy gráfica esta escena para ser contemplada detenidamente. Jesús habla. ¿Y qué dice? ¿De quién está hablando? ¿Cuál es el tono de su voz? ¿Está repitiendo la parábola del buen samaritano? A lo mejor habla de las bienaventuranzas, de cómo él las considera como la fuente de la felicidad, felices
felices, felices, felices. O a lo mejor, como hizo con otros discípulos, les está insinuando de un modo confidencial su muerte, su resurrección. Esto podría ser mucho más verosímil, el hecho de que María comprendiera mejor que otros ese misterio de la unción previa a la sepultura de Jesús y a la resurrección de Jesús. Lo que sabemos es que María está sentada a los pies de Jesús. Y para Lucas esta es la posición del discípulo, estar sentado a los pies de Jesús, escuchándolo. Fíjate que las posiciones corporales no son indiferentes, tienen un significado simbólico muy profundo. Además, las posiciones corporales facilitan o estorban tal o cual tipo de oración. Por ejemplo, la posición sentado facilita escuchar. Es la actitud litúrgica que la Iglesia recomienda en ciertos momentos de la misa, por ejemplo, en los cuales lo primero es la meditación. Como del mismo modo la Iglesia recomienda estar de pie, por ejemplo, cuando se trata de expresar la acción de gracias colectivamente o durante la gran plegaria eucarística. María, sentada, escuchaba. Marta, en cambio, estaba atareada con muchos quehaceres y le dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Decile que me ayude. Marta es muy práctica, es muy útil, y su servicio es indispensable. Todo amor puesto al servicio de los demás. Honra a Jesús. Me dieron de comer, me dieron de beber. Vengan benditos de mi Padre, dice el Señor. Yo te ofrezco, Señor, todas esas múltiples tareas domésticas tan humildes, hechas con tanto amor, de tantas mujeres en todo el mundo, Señor. Ayúdame a reconocer su grandeza, Señor. Y Jesús le respondió: Marta, Marta, que te preocupas por tantas cosas, pero hay necesidad de una sola. Fíjate que el Mesías de los pobres no necesita una mesa abundante, suculenta, solo lo necesario para vivir. Este tema de la preocupación, de la inquietud, Jesús lo repitió muy frecuentemente. No se agobien, les decía. Hay pocas cosas que son verdaderamente importantes, y esas son las que hay que poner en el primer lugar. María ha elegido la mejor parte, la que no le será quitada. Fíjate que la palabra de Dios pasa delante de cualquier otra preocupación de orden temporal. Un cuidado extremo de los asuntos de la tierra podría desviarnos de lo esencial. Pero no se trata de oponer acción y contemplación. No es esto de lo que trata el relato. La contemplación no puede ser ociosidad. La acción no puede ser agitación. Felices los que pueden unir ambas. Felices los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice Lucas 8:21. Escuchar y poner en práctica. Ser discípulo y ser misionero. Esta es la actitud que el Señor nos está invitando a vivir. Te invito a que sigas meditando todo esto, escuchando este canto de David Rojas. Clama a Él. Que tu oración se transforme en un clamor hacia aquel que está a tu lado y te escucha. Joven, mirando hacia el cielo, sintiéndote triste y solo. No llores más,
no sufras más. Cristo tendrá, Él abrirá la ventana del cielo, inclinando su oído, Él te escuchará, clama a Él, y Él te responderá. No temas ni desmayes, contigo estará. Levántate y Él te dará toda ayuda y te responderá, te guiará. Él secará tus lágrimas y te hará una nueva criatura. Acuérdate que sin su presencia no puedes vivir. Solo alza tus manos al cielo y Él te dará toda ayuda.